cual podemos estar en esta tarde con este programa tan hermoso de Alfa. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes también a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo a través de estas redes. Y estaba observando acá en mi celular, parece que nos pusimos de acuerdo, que nos pusimos uniforme hoy. Ah, sí, tenés razón, de gris. Mira vos, estamos, viste, de acuerdo. Porque somos parientes. Porque somos parientes, claro. Y eso viene a acotación, porque hoy vamos a tratar un tema muy particular. Y como siempre todas las tardes decimos, queremos interactuar con aquellos que nos están viendo a través de los mensajitos. Y hoy vamos a hablar de algo que realmente la otra vez escuchaba de un programa nuestro que hicieron los jóvenes sobre la familia, lo importante que era la familia. Y la familia tiene una palabra en el cual nos hacen común a la familia. Y esa palabra es parentesco. Parentesco. Los parientes. Los parientes. Los parientes. Que hay un dicho, dice que uno no elige los parientes, algo así, ¿no? Claro, sí. Por ahí. Algo así. Algo así, ¿no? Ya me enseñas a me parezco al Chavo que nunca sabía decir las cosas bien. Bueno. Este parentesco, y en esta tarde vamos a hablar del parentesco, ¿no? En el cual cada uno cumple una función. En el parentesco, en esos primos, tíos, sobrinos, y hay una larga lista, una larga línea en la cual podemos representarnos. Entonces yo digo, qué bueno es de repente comunicarnos y decirle, bueno, yo soy madre, hija, esposa, sobrina, cuñada, porque hay diferentes parentescos. Así es. Hay diferentes, algunos son sanguíneos. Es algo que nos damos cuenta en los cumpleaños, ¿no? Claro. Cuando tenemos que hacer la lista nos damos cuenta de cuántos parientes que tenemos. Claro, y está todos los diferentes parentescos que tenemos. Entonces, lindo, yo en esto soy mamá, hija, si tenemos nuestros padres vivos, en el momento, en el estado que estamos ahora, ¿no? Obvio que todos por ahí fuimos por ahí casados y algunos hoy en este momento están como viudas, o viudos. Bueno, es un estado también de parentesco, la tía viuda o está, o por ahí o nieto, en el estado que estamos viviendo hoy, soy hija, soy madre, o sobrina, bueno, ese estado lindo de comunicarse y poder decir, ¿para qué? Para entender el estado que estamos, qué función cumplimos. Tal cual. ¿No? ¿Qué función cumplimos? Y si la estamos cumpliendo bien. Qué importante. ¿No es cierto? Qué importante saber que tenemos una función dentro de nuestra familia, ¿no? Claro, que eso es lo importante, ¿no? Dios desde el principio estableció la familia. Desde el principio, ¿con quién? Con Adán y Eva. Desde el principio Él estableció. Así que te invito que a través de los medios ya te estés comunicando en esta tarde, muy hermosa por cierto, poco de feo pero linda, y que te puedas comunicar con nosotros y decir, bueno, yo tengo este parentesco, tengo este título, hermana, madre, abuela, bisabuela, tatarabuela. ¡Ay, qué lindo ese título! Está ese dicho, ¿no? Que dice que uno por ahí estudia para ser alguien en la vida, ¿no? Dicen, tengo que estudiar, tengo que tener una carrera, un título para ser alguien en la vida. Sí. Pero está mal dicho, porque ya desde nuestra familia ya somos alguien, ¿no? Cumplimos una función. Tenemos un título. Tenemos un título, y a veces uno lo toma menos, soy la hija, o soy madre, o soy hermana, o soy tía. Y qué hermoso es llevar esos títulos y bien llevados, ¿no? Así es. Eso es importante. Así que te animo a que te estés comunicando con nosotros. Saludo a cada uno que por ahí recién se están comunicando, contactando, o durante este programa van a estar haciéndolo. Y vamos a tocar el tema sobre parentesco. Y como siempre arrancamos es con las definiciones. ¿Qué es parentesco? Para informarnos un poco más. No sé si alguien ya se contactó. Acá está viendo que Juli ya nos está viendo. Desde Viedma, no se olvida su responsabilidad. Pero bueno, dejó acá a su hermano mayor. Hay un parentesco. Claro. En el cual pudiera ocupar su tarea. Juli, Dios te bendiga, y lindo que estés comunicado con nosotros. Dios te bendiga.
Pero bueno, y vamos a la definición. No sé si querés leerlo. Bueno, parentesco entonces. El parentesco. A ver, lo principio. Dice, es el vínculo que liga unas personas con otras. El vínculo que une a las personas que descienden unas de otras o que tienen un ascendente en común. Dice, unidas por comunidad de sangre. Claro, es el parentesco. Por ejemplo, el parentesco mío con mi mamá, claro, porque tengo una ascendencia sanguínea, porque mi mamá es la misma sangre que yo, y yo con mi hija. Claro, así que es. Sería desciende, hay una ascendencia hacia arriba y desciende hacia abajo, hacia mis hijos, y que nos vincula por la sangre. Bien. Así que sería el pariente es el que está unido por la sangre. Vieron que por ahí se dice mi pariente, ¿no? Y claro que no es pariente en realidad. Bueno, pero hay otro estilo de pariente, ahí lo vamos a leer. Así que unida dice por comunidad de sangre. Sí. En su modo amplio, la relación o unión de varias personas por virtud de la naturaleza, ahí estaríamos hablando de la sangre, o por ley. Ahí hay quien entraría. Ahí estarían los parientes lejanos. Decir, ¿no? Los parientes lejanos. Bueno, vos serías mi pariente por ley. Claro, yo sería tu pariente por ley. Pero mis hijos son tus parientes por sangre. Ahí nos uní. ¿Entienden o no? A ver, hágame un ok, una manito. Acá ya se están conectando. ¿Quién se está conectando? Javier Abraham nos está viendo. Muy bien, Margot Duyúa también, que se Ana Margot cuidando a su esposo. Dios me la bendiga mucho, la extrañamos. También tenemos parentesco. Claro, por ley. Ahí está. Y Dayana también nos está viendo, dice bendiciones. Dayana, Dios te bendiga mucho, Estamos hablando un poco de los parentescos y qué importante es cumplir cada función que tenemos con ese parentesco. Así es. Así que ahí nos pueden decir un poco más o menos si se va entendiendo o no, porque es medio complicado de entender. Y bueno, pero lo primero está el parentesco de sangre. Claro. Que puede ser ascendente hacia arriba o hacia abajo. O descendiente hacia abajo. Así es. Ejemplo, parentesco de sangre. Mi mamá, mi abuela, bisabuela. Mi bisabuela. Es de sangre. Claro. Y hacia abajo mi hija y mis nietos. Son de sangre. Ese es de sangre, ascendente hacia arriba mi mamá, mi abuela, o hacia abajo mis hijos, mis nietos. Y después está el parentesco por ley. Por ley. Por ejemplo, las nueras, los yernos. Claro. Bueno, yernos todavía no. No, falta mucho para los yernos. Falta mucho. Pero bueno, ese es por ley. Claro, tal cual. La ley dispuso de que vos seas mi nuera. Entonces, ahí tenemos. No queda otra. Bueno, y ahí aparece el parentesco por ley con tu mamá. Claro. Con suegra. Con suegra. Ahí está. Con suegra, la concuñada, claro. Todo. Claro. La cuñada. Claro. El yerno, la nuera. Porque vos por ley sos cuñada de mi hija. Claro, no sé si entienden. Den un ok por ahí, ¿no? Porque esto es lindo saber, ¿no? Y poder descubrirlo. Y aparte saber si es necesario invitarlo o no al cumpleaños. Laurita por ahí nos ahorramos un plato de comida. Laurita está con eso, Bueno, ¿qué otro más? También dice espiritual. Ajá, eso se utiliza. Ahí está un poquito también lo que tiene que ver más con el bautismo. Dice vínculo que contraen en los sacramentos del bautismo y de la confirmación el ministrante y los padrinos. Claro. Cuando se usa lo de los padrinos. De los padrinos, sí. Bueno, después se divide en grados y se organizan en líneas. El parentesco. Bien. Está el parentesco de primer grado, segundo grado, tercer grado. Ahora vamos a ver eso. Pero quiero explicar un poquito esto de lo espiritual. Bien, sí. Claro, está el de sangre, está el de ley y después está el de espiritual. En el cual se hace este proceso religioso que mayormente la Iglesia Católica tiene. Cuando se bautiza un bebé, están presentes los padrinos. Y que claro, yo explico la función del padrino, porque como decíamos recién, el parentesco, soy tía, soy abuela, soy esto, soy el otra, tenemos que entender qué responsabilidad tenemos dentro de la familia. Claro, que no, ay, sí, soy hermana, soy cuñada, no. Y tenemos que llevar con honor cada uno de esos títulos que hemos adquirido por el parentesco. Ahora, el padrino, hablando de lo espiritual, el padrino se utilizó siempre el hecho de que si llegaba a faltar el padre o la madre del bebé,
los padrinos se hacían cargo de la criatura. Claro, como el segundo papá o la segunda mamá. Y bueno, los padrinos antiguamente, yo recuerdo que los padrinos compraban los mejores regalos, era como si eran los como hijos. Claro, tal cual, como los padres, ¿no? Si faltaba algo, ahí al padrino para cumplirle, y por ahí no eran de sangre, porque era el mejor amigo de la mamá, el mejor amigo del papá, pero sí había un parentesco. ¿Por qué? Porque pasaban a ser como los segundos padres de ese pequeño o esa tal pequeña cual. En el cual bautizaban, y había como, ¿no? Claro, ese proceso de, digamos, consagración a ese título. A ese título, exactamente. Claro. Es un título que muchos se sienten muy agraciados por eso, decir, soy el padrino de tal persona, tal pequeño, de decir, bueno, yo asumo la responsabilidad de poder asistirlo en Así todas las formas o situaciones que pueda estar atravesando el pequeño, ¿no? Uno entiende que después de la mayoría de edad eso es como que se desvincula un poco porque ya mayor de edad, pero mientras está siendo pequeño, claro, uno lo cubre. Así que repasamos, Laura. Hay tres parentescos, sí. Podemos decir. El de sangre, que ya lo entendimos. Así es. El de ley. Como en los matrimonios, por ejemplo. Claro. Y el espiritual, con referencia a los padrinos. ¿Qué otra cosa más podría ser espiritual? De los padrinos, ¿no? Que es muy común en cuanto a los bautismos, ¿no? Pero por ahí, en el de ese maestro que enseña, ¿no? También. Ese título de maestro que enseña, y por ahí no hay no hay algo ligado de sangre, pero sí en esa enseñanza. Tal cual. Llevado, obvio, a lo espiritual, ¿no? A la vida cristiana. Una familia. Ahí también, ¿no? está, en ese sentido, hablando de lo espiritual. Ahora, estos grados, ¿cómo son estos grados? A ver. Bueno, y el grado de parentesco decíamos hace un momento, sí. Que hay primer grado, segundo grado, tercer grado, como en la escuela. Claro. Dice, el grado de parentesco sí. se refiere a la distancia que hay entre las personas en el árbol genealógico, ¿no? Ah, bien. Son usados, dice, esos grados de parentesco para determinar herederos y porciones de herencia. Para eso ¿a quién le corresponde claro, en primera cada cosa? Claro, en primera instancia le corresponde al hijo. Tal cual. El hecho de que no esté el hijo, están los nietos, siguen a los nietos, así, ¿no? Así es. Para los testamentos y documentos y todas esas cosas, ¿no? Sí. Bien. La proximidad al parentesco es de consanguinidad, se mide por grados. Ajá. O sea, que tenga que ver, como decíamos hoy, con la sangre. Siempre bien, hablando de lo que es sanguíneo. Sí. ¿No? Bueno, y ahí nos da este ejemplo de lo que sería ascendente hacia arriba, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y descendientes hacia abajo, nuestros hijos, nuestros nietos. Sí. Así que bueno, el primer grado del parentesco consanguíneo se da entre padres e hijos. Ajá. Ese es el primer grado. Primero. De padres a hijos, el primer grado de parentesco sanguíneo. Bien, así es. Bárbaro. El segundo es entre abuelos y nietos. Claro, hay un distanciamiento y hay una generación de por medio. Bien. Lástima no tenemos un pizarrón para ir escribiendo. Ah, mira qué lindo el parentesco. Muy bien, linda familia. Muy bien. Y el tercero se da entre bisabuelos y bisnietos. Claro. Hay dos generaciones en medio. En medio, claro. Ese es según el distanciamiento sanguíneo, ¿no? Bien. Acá sigue, el cuarto te faltó. Bien. Y el cuarto de consanguinidad se da entre tatarabuelos y tataranietos. ¡Qué hermoso es! O sea que sería por generación. Padres e hijos es la primera generación. Abuelos y nietos la segunda, bisabuelos y bisnietos la tercera y la cuarta, tatarabuelos y tataranietos. Asimismo también se definen los grados de parentesco. Y como decíamos también, que habíamos visto, sería el parentesco lineal, en una misma línea. Ahí está. Está bien. En una misma línea. Y también está el grado de parentesco sanguíneo, pero colateral. Ah, bien. O sea, más desparramadito ya. Perfecto. ¿Y quiénes entrarían? Y ahí tendríamos, el segundo grado se da entre hermanos. Claro. Sí, primer grado ahí entre hermanos. El tercero entre tíos y sobrinos.
Bien. Y el cuarto entre los primos hermanos con los hermanos de los abuelos. A ver, hacemos un dibujito. Sí. No vamos a irnos tan alto porque si no, no entendemos hacia nada. Los costados. La abuela, la mamá y la hija, de la cual, de la abuela, salen otros hermanos de la mamá. Claro. Y de los tíos salen otros hermanos que son los primos. Así es. Eso es colateral. Se estira hacia el horizonte. ¿Me entiendes que está presente o no? Acá tenemos varios que están conectados ya. Yo no me puedo conectar con esto, no sé qué le pasa. Bueno, también Claudia Alvarado, que nos está viendo, le mandamos un beso. Sol Colinir también nos está viendo. Ahí está. La abuela Susana Rende nos está viendo desde Mar del Plata, que muy dice, bien. Dios las bendiga, dice a mi nuerita y nieta. Nieta política, acá yo. Yo tiré una. Por ley. Después la hermana Nancy Contreras que dice, hola hermosas, bendiciones. Dios le bendiga, hermana. Gracias. La gordura no hace hermosa. Y si yo tengo un pelo acá, me estoy viendo acá. Un besito a cada una, a mi suegra también. Eso es un parentesco de ley. Ya nos mareamos con tanto parentesco. Ya nos mareamos. Y también Belén nos está viendo, dice, Belén. Dios las bendiga, dentro de poco nos vemos. Ay, gloria a Dios, Belén, que está lejito, pero ya no vamos a ver si Dios quiere. Ya va a estar cerquita. Muy bien, acá teníamos, me cambió a cada rato. Muy bien, para señalar. Tenemos entonces tres parentescos. Vos sos la maestra, yo no soy Habíamos hablado del parentesco en grados. Lineales. En una misma línea recta, podríamos decir. Ahí está. Que sería ahí, donde está el trabajador, bisabuelo. El muñequito verde, podemos poner de ejemplo. Trabajador. Dice, pero podemos decir es el padre. Dice, bueno, hacia arriba, que sería ascendente, tiene sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos. Y hacia abajo, descendiente, hijos, nietos y bisnietos. Esa misma línea, ahí podemos ver los 3 grados. Claro. Entre hijos y padres, donde está amarillito, podemos ver ahí, ese es el primer grado. El primer grado. Exactamente. Abuelos. Segundo grado, abuelos y nietos. Ajá. Y tercer grado, bisabuelos y bisnietos. Y hablamos también de un cuarto grado si llegamos a tener tatarabuelos. Que sería lindo si alguien dice, yo soy tatarabuela. Qué lindo, es verdad. Es una bendición. Bueno, mi suegra es bisabuela de 4 nietos, a ver si no me equivoco. Sí, 4 bisnietos. 4 bisnietos. ¡Wow! ¡Qué linda bendición, Bueno, y después tenemos lo que es por afinidad o como decías vos, por ley. Exactamente. Por ley, Pero podemos volver un poquito al anterior. A ver si lo tenemos el anterior. Ahí está. Y ahí tenemos, siempre hablando de la consanguinidad, después vamos a hablar de lo que es la afinidad, pero siempre... Consanguinidad habla de sanguíneo, de sangre, Esto es sangre y de parte de la madre también es sangre. Después es lateral, colateral. Por eso tenemos hacia un lateral. Claro. Y ahí tenemos, el segundo grado, hablamos hacia un lateral. ¿Por qué? Porque este personaje del que recién hablamos, en algún momento se casó y tuvo hijos. Entonces, el primer grado o segundo grado dice ahí, esos hijos que son hermanos. Claro. Entre ellos son hermanos del trabajador. Del trabajador, exactamente. Tíos de ellos. Está bien. Esos hermanos tuvieron hijos que son sobrinos de ellos. Exactamente. Y ellos a su vez tuvieron hijos, sobrinos, nietos. Por eso a veces le dije a mi hermana, es tía abuela. Claro. Tía abuela de Gianita. Exactamente. Sería así, ¿no? Los hermanos tuyos son tíos, abuelos de tus nietos. Exactamente. Lo mismo que, por ejemplo, mis primos serían, bueno, que algunos muchas veces le dicen tíos segundos. Tíos segundos, claro, claro. Porque serían como tíos, pero en una segunda instancia. Claro. Entonces, ahí se basan los grados de parentesco. Que bueno, que parece que a veces lo pasamos muy de largo, pero en verdad es importante saberlo. Porque seguramente cuando uno tiene que hacer un documento, ¿no? Como hablamos recién, hablando de la herencia, de los decretos, de todas las cosas que por ahí hay que hacer en la familia,
te marcan, ¿no? Y algún día te dicen, bueno, decime tus parientes de primer grado, de segundo, de tercer grado, y vamos a quedar mirando como diciendo, ¿y eso qué? No conocemos, no sabemos. Es más, en muchos casos, y en pueblos más reducidos como San Antonio, se ha dado que por ahí se iban a casar y eran parientes. Claro. Eran parientes directos o primos, hasta a veces hermanos que por ahí no sabían que tenían un hermano, ¿no? Así es. Entonces por eso uno tiene que tener cuidado y averiguar todo bien, ¿no? Tal cual. Por las consecuencias que vienen después, ¿no? Porque sí, pasa muchas veces en cuanto a la, como hablamos recién, Sí. Porque aquí tenemos la consanguinidad, Sí. ¿no? Estos grados de consanguinidad que se refiere a que comparten la misma sangre. O sea que tienen todos un ADN en común. En común. Y ese ADN mezclado con el mismo, Sí. a veces trae enfermedades o cosas seguro, que... seguro. Por eso es un poco en cuanto a lo biológico está estudiado también. Y todo creo que esto. antes de casarte también te hacen un análisis de sangre, que no sea Bueno, compatible, por ejemplo, digamos. nosotros en nuestra familia se Sí. da que mi esposo es cero positivo, ¿no? De sangre. Yo también soy cero positivo. Entonces, Gianna y Teo son cero positivos. Todos somos re positivos en la casa. Para arriba. ¿No? Pero es verdad, muchas veces está estudiado esto de la sangre, ¿no? Y ahí se determina si en algún momento hacia arriba hubo algún pariente en común. Pariente en común, ¿no? Seguro. Pero bueno, eso se refiere, ¿no? A la sangre. Está bien. Creo que quedó claro, no sé. ¿No? Entonces estamos. Hay algunos que nos están viendo que nos manden, por favor, si se entiende, si no Por favor, alguna pregunta también, seguro. Acá Teo me está mirando como diciendo, Me cállate, dejaste, mamá. claro, me dejaste a tu pariente, lo dejaste, dijo, sin tomar, así que bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, y después tenemos, recién hablábamos Sí. de lo que sería en línea recta, Sí. y hablábamos de hacia los laterales. Colateral, claro, que habla de los laterales, nuestros tíos, nuestros primos, y hacia abajo, sobrinos y demás. Tal cual, ¿no? que sería lo mismo que Está acá, escrito. perfecto. Y después también, allí en la imagen podemos ver hacia un costado, no sé si se alcanza a leer, dice afinidad. Afinidad, allá arriba, por afinidad. Por afinidad. Ahí ya hablamos de los cónyuges, o sea, de aquellos por ahí parientes que tenemos conforme a la persona con las que nos casamos, ¿no? Claro. Creo que bueno, que también un poco ahí dice lo mismo. Afinidad sería esta parte de acá, afinidad con esta parte de acá. Claro. O sea, porque están los padres y la madre y que tienen su familia por un lado y ellos por su familia. Entonces hay una afinidad. Exactamente. En la cual está el cuñado, el concuñado, el sobrino de la tía de ella. Exactamente. No tiene ahí claro de los nombres, como decíamos recién, ¿no? El concuñado, la cuñada, el yerno. Claro. Pero a eso se refiere un poco ese término de afinidad. Afinidad. Está bien. Acá recién, bueno, Javier nos puso una carita pensante, así. Javier no entendió nada. Y eso que es padre Abraham tenía muchos hijos, dice la palabra, así que... Dice, padre tiene de muchos hombres, sí. Él tiene no, muchos él cumplió bien el Claro, apellido, ella lo lleva es bien. abuelo, todo, así Todo, que tal Javier, cual. ponete las pilas con esto del parentesco. No, pero es sencillo. Claro. Es parentesco de sangre en el cual no tiene nada que ver la sangre con mi cónyuge, Claro. porque él es un estilo de sangre y yo tengo otro estilo. Así es. Pero sí, hacia arriba, mis padres y mi abuelo, mi tatarabuelo. Y hacia abajo, mis hijos y mis nietos. Así Eso en la línea sanguínea. Claro, línea recta. Recta. Después está la colateral. Así es, la colateral, que ahí ya hablamos de los hermanos, de los tíos, de los primos. Exactamente. Y también. Que ahí se mezcla un poco. Ahí ya porque nos mi mezclamos. hermana se casó con otro varón Tal que cual. tiene otra sangre, entonces ya ahí Sí. se mezcla la sangre. O sea ya- que mis sobrinos ya son mezclados. mezclados, Así claro. Si viene ese parentesco de sobrino, pero y más si viene de la línea de la madre. Claro, y ¿no? lo mismo podemos decir, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando ahí de la afinidad, Sí. ¿no? Porque dimos todo el ejemplo de lo que se refiere a la sangre y ahora en cuanto a la afinidad. Porque, por ejemplo, ¿no? Mi tío, Sí. hermano de mi mamá, Sí. a su esposa, Sí. yo le digo tía. Claro, No le digo tía segunda. es por afinidad. Es tía, Claro. pero Claro, por afinidad. afinidad, no por sangre. No por sangre. Está bien. Ahí ya
vamos entendiendo. Va cambiando. A ver que nos haga otra carita, Javier, a ver si entendió. Después también Ruth Noemí Salinas nos está viendo, que dice Dios le bendiga, se entiende clarito. Muy bien, esa tenía que ser mi prima. Claro, es la en tercera. Mujeres dicen acá, ay Dios mío, si bien este programa es para mujer, pero es para toda la familia, así que después a Javi le mandamos todo un escrito, bien detallado. Y Javier siempre está viendo los programas de siempre, Alfa, sí, es cierto sí. eso, así que bueno. Una bendición también que Javier no esté mirando, como muchos varones que por ahí no dicen, pero que acá están mirando. Su cónyuge. Así que después le vamos a mandar todo anotadito qué es lo que quisimos decir en esta tarde en el programa. Claro. También, bueno, un besito mandamos a Paula Jiménez que nos está viendo. Paula, Dios y a te Lucila bendiga. Valenzuela también de Río Colorado nos está viendo. Bueno, Lucía, Dios te bendiga. Espero que te guste, que entiendas un poquito de todo esto, Y lo que estábamos diciendo, que también queríamos que se comunicaran. Bueno, ¿yo qué título tengo en el parentesco que yo tengo? Soy hija, madre, tía, abuela, todos esos títulos tengo. O sea que, no sé, yo digo que mi mamá me gana porque ella es esa bisabuela, o sea que ya tiene un título más. Pero qué nos lindo pueden mandar títulos, ¿no? mensajito, ahí como ejemplo, ¿no? Yo, bueno, decía, a ver, hoy hablamos respecto a la función que hoy en día estamos cumpliendo, ¿no? A mí, en mi caso, por ejemplo, mi abuela falleció hace poco, ya la última abuela que me quedaba, ¿no? Sí. Entonces yo hoy por hoy no cumplo la función de nieta. Claro. Hace un tiempo sí, pero ahora ya no, claro. No cumplo la función de nieta, pero cumplo, bueno, la función de hija, de media hermana, cumplo la función. Claro, de media hermana por parte de tu papá. Por parte de mi papá. Está bien. De hija única. Por parte de mi mamá, un lío. Claro, decíamos que hacíamos la comparación de Leonardo Ceja, de Aldo Ceja, de los Menucos. Él no es hermano porque es hijo único, o sea que ese título no le va. Pobre Lea. No le va, pobre, él siempre dice que yo nunca tuve hermano. Así salió también, pobrecito. Pero bueno, tiene hermanos en la fe por todos lados. Creo que el hijo único siempre caprichoso. Bueno, pero no aprendió. Uy, acá tenemos otra hija. No, hija única no. Ay, mi amor, no, bueno. Pero se da, que a veces no tenemos ese título de hermano. Claro. Bueno, no yo lo tengo de puesto nomás, porque no lo viví mucho porque mis hermanos son grandes. Claro. Así que sí, yo también soy hija única. Claro. Es igual que en este momento, si hay alguna esposa que quedó viuda, ya no es más el título de esposa, es viuda. En el cual vamos dejando unos títulos para tomar otros. Así es. Y que pertenecemos a un parentesco. Y eso es lo importante. Y decir, bueno, como dije yo recién, soy hija, porque tengo a mi mamá, soy hija. Y me tengo que portar bien como hija. Así es. Encima la tengo acá. Me puede tirar las orejitas todavía. Soy hija. Madre, que también me tengo que portar bien. Esposa. ¡Ay, cuántos títulos! Esposa, que también me tengo que portar bien. Abuela. Abuela, madre, tía, también soy. Y abuela. Suegra, que también me tengo que portar bien. Tenemos un montón de títulos. Sobrina, también soy sobrina, claro, porque tengo tías. Así que tenemos muchos títulos y en el cual... Nuera también, que me tengo que portar bien. Cuñada. Tenemos un montón de títulos, y que tenemos que llevarlo. Y todo esto también nos habla, de una línea colateral ordinaria, dice, ¿no? Hay una preferente, que sería la que hablamos recién. Sí. Cuando hablamos de la línea colateral, que dijimos que empezaba en primer grado entre los hermanos, en tercer grado, en segundo grado los hermanos, en tercer grado sobrinos. Después teníamos los tíos, los primos. Pero también hay una diferencia. Dice, la línea colateral preferente es la de los hermanos y la de los sobrinos. Ajá. O sea que el segundo grado eran los hermanos y los sobrinos en tercer grado. Sí. Y después dice una línea colateral ordinaria que serían los tíos y los primos, del cuarto al sexto grado de parentesco. Lo que mostrábamos recién, Ay, mira qué linda la familia acá. Es linda. A mí siempre me gustó saber la genealogía, el árbol genealógico, ¿ves? Y que todos, cada uno en la casa podemos hacerlo, ¿no? Sí, como a veces hemos perdido muchas fotos de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. La otra vez mi mamá
y que ya llegó, ya tengo un parentesco acá, mi madre, claro. Ha llegado, de mi abuela cuando tenía 15 años, creo. Qué hermoso esa foto, y de todos sus hermanos, así o sea que vendrían a ser mis tíos abuelos. Y esa foto, y ir armando el árbol genealógico, es tan lindo, ¿no? La verdad que sí, es lindo, aparte conocer, bueno, hablamos también en los programas anteriores de dónde descendían, de dónde, claro, de dónde veníamos, así que eso también está bueno para saberlo. Es importante. Así, bueno, Ruth nos dice, yo con mis 43 añitos soy tía abuela, dice. ¡Ay, qué jovencita! ¡Qué lindo! Dayana nos dice nieta, dice esa también. Ay, mira vos, muy bien, es importante. Ahora, ¿qué más tenemos para decir? Bueno, ¿Algo más? No, esos serían, digamos, los grados consanguíneos, sí, consanguíneos de los que hablábamos. Y también da un poco el ejemplo, dice, en las antiguas colonias, dice, los grados de consanguinidad permiten otras conclusiones, además de establecer relaciones familiares entre varios antepasados. Sí. Por ejemplo, antes, en los siglos pasados, dice que los contrayentes por lo general eran primos de un 4º grado de consanguinidad. Claro. Por ejemplo, primos lejanos. Claro. Bueno, pero se acostumbraba, aún en el pueblo de Israel, se tenían que casar de la misma tribu. Y vemos muchos casos, como ser el caso de Abraham y Sara, en el cual era una prima lejana, porque era de un pariente lejano. Entonces, ahí es como que era de la sangre, pero no una sangre directa, sino una sangre colateral, digamos, claro. o en tercero o cuarto grado. Así es, en tercero o cuarto grado. Convengamos que en aquel momento había que poblar toda la tierra. Bueno, antes pasaba eso, ¿no? Como que ahora ya estamos sobrepoblados, es por eso que también se genera y que uno tiene que tener cuidado de saber con quién va a contraer matrimonio y demás, para que no caigamos en la misma sangre, ¿no? Esto que produce, como decíamos recién, muchas enfermedades. La cuarta hojita, me parece, está al revés, acá. Ahí está. Bien, y también hablábamos hoy de lo que se refería a la afinidad, ¿no? Y un poco ahí entra lo que es por ley y también hasta aún podríamos decir lo espiritual, ¿no? Porque muchas veces, como hablamos del ejemplo de los padrinos, la madrina, muchas veces no es necesariamente el tío, la tía, sino por ahí un amigo, una amiga. Exactamente. Entonces, ahí entra un poco lo que se refiere a la afinidad. A la afinidad, Y bueno, también dice el denominado político, ¿vieron? Nietos políticos, hijos políticos, debido a que el vínculo establecido es a través de un acto legal. Por ejemplo, el matrimonio, refiriéndose en ese caso al parentesco de afinidad que cada cónyuge contrae con los parientes del otro. Bueno, como ser vos son mi hija política. Por ejemplo, suegros, yernos, nueras, cuñados, Bueno. Pero se le llama, por ejemplo, al yerno o la nuera se le dice hijo o hija política. Así es. Ahí está, bien. O sea que tenés el título de nuera, pero a la misma vez es hija política, porque te casaste conmigo. Claro, exactamente. Bien. Después, bueno, cuñado creo que no, es cuñado nada más. Es cuñado, no sé si hermano político no creo que sea, es cuñado. Es cuñado. Y bueno, lo que sí también los nietos políticos. Creo que esto de lo político se refiere a lo mismo, volvemos a la línea recta. Bien. Es decir, la línea recta de mi cónyuge, de mi esposo. Por ejemplo, de mi suegra hacia arriba de mi esposo, en la misma línea recta, yo soy hija política. Está bien. Más arriba, hacia la abuela, yo sería nieta política. Bisnieta política y tataranieta política. O sea que lo político se da en una misma línea y siempre hacia arriba. Hacia arriba. Porque, bueno, o hasta en ese caso hasta hijos políticos. Hasta hijos, claro. Así que, bueno, esto es para entender un poquito. Yo sé que pareciera un trabalengua y todo. Pero ¿a qué queremos concluir con todo esto, no? Uh-huh. Y me hacía pensar la familia, como decía hoy, desde el principio Dios estableció la familia. Y hoy en día, está bien que se está desgregando, se está descomponiendo la familia, dado a un montón de ideologías, a un montón de pensamientos erróneos, que quiere destruir netamente a la familia. Ahora, pero desde el principio Dios estableció, desde Adán y Eva, y que dice, multiplíquense, fructifíquense en esta tierra que Dios le daba, y así ya se formaba la familia.
Y el núcleo de toda sociedad, eso lo estudiamos en ciencias sociales, es que la familia, el fundamento de toda sociedad. De toda sociedad es la familia. Está establecido socialmente, pero hoy en día parece como que se quiere destruir esa familia. Porque no es tan importante la abuela, no es tan importante el abuelo, el tío, la tía metida, la sobrina chuma. Empezamos a demigrar a ese vínculo familiar tan importante, establecido desde el principio por Dios. Ni hablar del rol de madre y padre, ¿no? Que hoy en día está muy, como decía, no es muy pasado de moda. Hoy se puede tener mamá, papá, ¿no? Exactamente. Es lo que hoy en día se está imponiendo. Pero en realidad podemos ver, incluso en cuanto a lo legal, a lo espiritual, a la sangre, que tiene que ser así, tiene que ser como está establecido en la palabra de Dios. Está establecido. Papá y mamá. Para invitamos a la abuela, a la madre. Venga. Así, a la gran madre. Puede pasar por ahí, sí, pasa por ahí. Las cámaras. Claro, allá en Estados Unidos le dice gran madre. Pero bueno, acá tenemos un parentesco de sangre. Un parentesco de sangre y un parentesco político. Un parentesco político. No sé, Daniela, qué está haciendo en serio. La política. ¿Qué? Bueno. La gran mamá. La del tiburón que escuchan los chiquitos. Que habla de Baby Shark. Que dice de la gran mamá, el papá, el abuelo. Presenta a toda la familia. Claro, presenta a toda la familia. Es un animalito, mirá, y nosotros. Claro, tenemos que hacer. Y tenemos que tratar de reivindicar a la familia. Que es un poco que siempre programa Alfa y aún esta institución Alfa siempre luchó y lucha continuamente por mantener ese vínculo familiar. Hoy lo llamamos parentesco y desglosamos un poco, instruimos un poco lo que es el parentesco, los abuelos, bisabuelos, hijos, sobrinos, nietos, tíos. Pero me llevaba a pensar que cada uno tiene una función que cumplir. Tal cual. Para cumplir. Es importante el bisabuelo, el tatarabuelo, el padre, la madre, porque cumplimos una función. Por ahí decimos, los abuelos ya no tienen nada que hacer y están ahí. No, ellos tienen todo el potencial para instruirnos a nosotros, los más jóvenes. Seguro. La experiencia. La experiencia, y más en el Señor, ¿no? Hablamos esto en lo secular. Pero en el Señor, qué hermoso escuchar, a mí me encanta. Yo tengo allí en Mar del Plata la hermana Esther, y yo me sentaba, tomábamos un café, y ella tiene 102 años, va a cumplir ahora en octubre. Entonces, a mí me encantaba, porque ella me contaba cosas que ella pasó su juventud, cómo servía el Señor. A mí me encantaba eso. Y que uno adquiere sabiduría, aprendizaje. Claro, cuánto más los nietos, los bisnietos. Tal cual. Pueda yo llegar a estar inculcándole a mi bisnieto todas las cosas del Todas Señor, las cosas. Bueno, ya una ya le estás inculcando. Seguro. Pero bueno, va a salir buena la bisnieta, ¿Y qué me llevaba a ver? Que en la palabra de Dios se estipula la familia y está cada uno. Hablábamos, y vamos a leer ahí en Génesis 17:5. Hablaba sobre un varón, y que todos lo conocemos, y le pusieron este título, y que a su esposa también le pusieron el título. Dice Génesis 17:5. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. ¡Qué tremendo! ¡Qué título y qué responsabilidad! Seguro. Porque no era un título así nomás a la ligera. Que uno dice, yo tengo un título de pastor, yo tengo un título de, no sé, de madre, pero la madre, el padre, hay ¿cómo se puede? Una responsabilidad
que cumplir. Y se tiene que cumplir y delegar también, ¿no? Porque tal padre, tal madre, seguro. Tus hijos van a salir, lo que aprendieron de su madre, de su padre, salen los hijos así, ¿no? Salen así, ¿no? Y tenemos de la madre, 17, ahí mismo 17, 16. 17, 16. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Tremendo. Aparte, una bendición, pero extraordinaria. Esa afirmación, sí, la bendeciré. Sí. O sea, que no hay duda. No hay duda. No hay duda. Por eso se le dice a Abraham el padre de la fe. A través de él llegó hasta el día de hoy nosotros, en este pueblo cristiano, la fe. Y aún seguimos cantando en la escuelita, ¿no? Sí, Padre Abraham tiene hijos. Es cierto. Qué hermoso ese título, padre y madre. Y creo que muchas personas hoy tenemos ese título, padre, madre, en el cual tenemos, si tenemos ese título es porque Dios, al darnos la posibilidad de ser padre o madre, nos capacitó para poder transmitir. Eso, bueno, hoy decías bien, uno como cristiano, pero aún aquellos que no conocen a Dios, poder fomentar valores éticos, morales, en el cual nos van a llevar toda su vida a sus hijos. Así es. No es que va a decir no por un momento y no, toda su vida, lo que nosotros enseñemos a nuestros hijos, hablando de los padres, enseñemos a nuestros hijos, eso se ha de transmitir de generación en generación. De generación en generación, porque, bueno, mi abuela, por parte de mi papá, era cristiana también. Quizás no fue una que nos enseñó, pero sí yo me enteré que ella era cristiana evangélica. Entonces de ahí, seguramente, por eso estoy acá, habrán orado por sus hijos, por sus nietos, y por eso estoy en el camino del Señor, sin lugar a dudas. Bueno, de ahí pasó a mi vida, de mi vida pasó a mis hijos, y de mis hijos pasaron a mis nietos, y de mis nietos a mi bisnieto. Es una bendición, bendecida, ¿no? Después tenemos la palabra hijo. Y también tenemos ahí en Génesis 22:2. Génesis 22:2. Esta palabra de hijo. Y es justamente del hijo de Abraham y Sara. Génesis 22:22, si no me equivoco, a ver. Dice que Seth... No. este es 23, 22:22. No. Que Seth, Aso, Pildas, Gildaf no, y Betuel. Nada que ver. 25:2, a ver, 22. 22 puede ser. 22:2. Dice, dijo, toma ahora, hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te di. Bueno, ahí vemos la palabra hijo, que hablaba Abraham, en el cual le decía el hijo. Hay dos actitudes acá. Una dice, tu hijo al que amas, ¿no? Tu único hijo. Tu único hijo que amas. Dice, ¿a quién amas? ¿A quién amas? Al padre amaba a su hijo. ¿Y qué recepcionaba el hijo? El amor del padre. El amor del padre. Ahora, lo llevaba a otro lugar. ¿Cómo era ese hijo? ¿Obediente o desobediente? Obediente. Porque si seguía a su padre y lo llevaba a otro lado, era obediente. Hay ese título de honra por ser hijos. Debemos obedecer a nuestros padres. Hay una bendición por eso. Y si podemos ver a eso, aunque Isaac tal vez fue en un momento donde Dios le pidió para sacrificarlo. Isaac no era un bebé, era un niño, se calcula de 7 años, en el cual podía comprender lo que iba a pasar. Claro, podría haber salido corriendo. Y diría, no, lo que quiso hacer mi padre, ni le obedezco, ni nada. Y sin embargo, él mantuvo esa honra y ese título de ser hijo. Y luego tenemos un ejemplo mayor y hermoso, que es, ahí tenemos en Marcos 1:11. Marcos 1:11, a ver. O 11:1. 1:11. A ver. ¿Qué es de? Así. A ver. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia.
¿De quién está hablando? Dios, de Jesús. De su Hijo amado. De su Hijo amado. Y dice, tengo complacencia. ¿De qué me habla? De estar complacido por el Hijo que tenía. Sin lugar a dudas que podía, yo digo, la vida de Jesús podía haber dicho, no lo hago, no hago esto, no hago lo otro, que fue algo sublime lo que hizo, que dio su vida por cada uno de nosotros, ¿no? Pero fue un hijo amado, un hijo que se complacía el Padre porque sabía que él iba a hacer la voluntad de él. De él, la voluntad del Padre. Iba a ser obediente. O sea que ahí, si somos hijos, tenemos una responsabilidad gigante, de ser obediente, de complacer a nuestros padres, de decir, wow, este es mi hijo. ¿Ves cuando acá presento a mi hijo que es abogado, acá presento a mi hija que es doctora, por un título, por una profesión? Pero qué lindo decir, acá presento a mi hijo, el cual me honra, el cual tengo complacencia, el cual amo. Señor, ayúdanos, porque por ahí no podemos tener títulos, porque no hemos tenido la posibilidad, porque no hemos, y no con esto que decir que no tienen que estudiar. Aquellos que son jovencitos tienen que terminar el secundario, y si tienen un título, gloria a Dios, mejor para servir al Señor. Pero por ahí algunos que ya hemos pasado y no tenemos esa oportunidad, y decir, pues, complazco a mi padre, honro a mi padre, puedo ver que mi padre se siente complacido. Aparte, el honrar a los padres, ¿no? Es un mandamiento con promesa, porque no solamente honra a tu padre y a tu madre, punto, no, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra. O sea que primer mandamiento con promesa. Tenemos una promesa y tenemos bendición, una porque yo honro, exactamente, y Dios me honra a mí. Me honra a mí. Y como siempre aclaro, ¿no? Honra a tu padre, no dice si es bueno o si es malo. Seguro. Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Antiguamente la bendición del padre, importantísimo, y aún lo vemos, ¿no? No sé si a principio de siglo, donde el hijo bendice al padre o el padre lo bendecía. ¡Qué tremendo! No, aún para tomar esposa o las hijas de esposo, ¿no? Preguntaban, tomaban, pedían la mano al padre. Tal cual. Hoy no te piden, no le piden la mano. Plata. Pero es importante. ¿Ves qué importante que son esos títulos de parentesco que tenemos? No es que tenemos un título de más, hijo, más, no. Seguro. Después tenemos hermanos. Hermanos. En el Salmo 133:1, este hermano, yo tengo dos hermosas hermanas y un hermoso hermano, desparramado aquí en la Argentina. Pero realmente ahí está el trabajo de los padres, en el cual siempre tratar de que los hijos estén hermanados, valga la redundancia, respetándose y bueno, producir ese vínculo. ¿Qué dice? 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habla no solamente de los hermanos de sangre, sino también de los hermanos espirituales. Tal cual. Porque nosotros ahora pertenecemos a una familia espiritual. Y unidos. Ayúdanos, Señor. Hay un dicho de, ¿cómo es? Si se lo devoran los de afuera. Si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Siempre me acuerdo que por ahí nos daban con la palabra, pero también Martín Fierro nos daba. Es verdad. Y esa cosa, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Así que antes de irnos a dormir, estábamos encima, las tres dormíamos juntitas y estaban, ¿me perdonás? Sí, medio tosco, ¿no? ¿Me perdonás? Bueno, sí, bueno, ya sabíamos que nos podíamos ir a dormir tranquila, ¿Por qué? Porque es tan importante ese vínculo, porque en el momento de la necesidad, en el momento de esa situación, decir, tengo a mi hermano que sé que me va a dar un consejo, que sé que me va a apoyar. Hoy en día está esa envidia, se rompe ese vínculo. Se rompe ese vínculo, ¿no? A veces lamentablemente por los mismos padres, tenemos que decirlo, ¿no? Otras veces por lo que nos rodea. Nos juntamos con ciertas personas que no nos convienen y que por ahí hacen esa división entre hermanos, y que tenemos que tener cuidado. Proverbios 7:17, un texto muy conocido y que ahora en el Día del Amigo también mencionado. Mucho, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. En tiempo de angustia, En ese momento de tristeza, de soledad, tengo a mi hermano que va a estar conmigo.
En lo que pueda me va a poder sostener, tal vez con una palabra, y va a estar siempre al lado mío. Tenemos un montón, ahí tenemos en Mateo 4, 18 y 21. Hay ejemplos de dos hermanos, tan hermosos. Mateo 4, 18 y 21. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Qué tremendo y qué actitud linda. Sí. Vi a Pedrito que se estaban dando los hermanitos, el padre tratando de Yo separarlos. conozco dos hermanitos que por ahí se daban. Sí, sí. Por la ropa se daban. En esa actitud, no, los vio que estaban trabajando juntos. Sí. Junto Ahora a su trabajan padre. juntos. Está bien, sí, ¿Qué estaban haciendo? Limpiando los destiladores de Sí. alpara. Esa actitud, eso habla mucho de los padres, Sí. de la enseñanza que les dieron, Seguro. y también de aún en ellos. Y en muchos casos por ahí no tuvieron buenos padres ejemplos, pero los hermanos son unidos. Sí. Sí, Es ¿no? cierto. Sí. Son muy Sí. unidos. Mis hermanos, o sea, no venimos de cristianos, o sea, mi madre y eso, pero sí, siempre me acuerdo una vez, yo me peleé con mi hermana, la mayor, y entonces, porque había pasado una situación, mi hermana no estaba en casa, pero volvió a casa, y entonces me dijo, yo la peleé porque yo soy muy estricta en ese sentido, no me gusta la orden, me gusta, y mi hermana era un poco media desordenada, entonces yo le dije, mirá, hace esto, hace lo otro, y bueno, y ella también se levantó, y entonces vino mi madre, me llamó aparte y me dijo, ¿vos quisiste que viniera tu hermana? Sí. Bueno, yo no quiero que se peleen, no quiero ninguno, y nosotros somos 11 hermanos, y ninguno nos peleamos, nunca nos peleamos. Y porque está ahí, ese fomentar y aún el amor. obedecer, Sí. ¿no? Porque decir, bueno, no, pero a mí mi postura es la correcta Sí, sí, y no. Y a veces se rompe ese vínculo Tal cual. por el orgullo que tenemos. Porque creo que yo tengo la razón y a mí nadie me dice lo contrario. Y años, mi hermano vive en la otra esquina, Sí. no le hablo, no me... Tal cual. No me saluda. No me saluda. Y entonces tenemos que tener ese cuidado. Y qué hermoso este ejemplo, en el cual Jesús vio a dos hermanos que estaban trabajando, a otros dos remendando las redes. Ah, no te toca a vos, no, porque yo lo hice ayer, no, porque limpié ayer. Me parece que No sé, escucho eso. me parece, ¿no? Escucho Que eso en la yo, familia pasa sí. eso. No, bueno, sí, yo lo hago, lo voy a hacer en ese vínculo, por el bien de las dos. Así es, pero creo que es algo, o el vínculo de los hermanos es Sí. algo hermoso. Es hermoso. Es algo hermoso. Bueno, yo, como decía hace un momento, no tuve esa oportunidad de vivirlo porque mis medios hermanos, ¿no? Por parte de mi papá, Sí. de matrimonios que ha tenido anteriormente de conocer a mi mamá, eran grandes, Claro. mucha diferencia de edad, casi 10 o 15 años más grande, Claro. podemos decir, ¿no? Y encima viviendo en otros En lugares. otros lugares, claro. Yo no tuve ese vínculo de hermanos, Claro, ¿no? claro. Y por ahí hace que uno, siendo hijo único, si bien es caprichoso, porque tiene todos los Sí. gustos, no comparte juguete, no comparte nada, por un lado también hace que uno madure de golpe, Sí. porque uno como hermano, a veces entre hermanos se protegen cuando Sí. vienen las dificultades o las situaciones en la casa, ¿no? Sí. Pero siendo hijo único, uno es participante de todo lo que pasa en el hogar, ¿no? Entonces, también es importante aprender a valorar ese vínculo de hermanos, ¿no? Exactamente. Yo por eso a mi esposo él quería tener una sola. Yo le dije, no, yo voy a tener muchos hijos, quiero que tengan Bueno, tampoco se pasen, por favor. Ya la Patagonia está poblada. ya Laurita. está, más Patagonias. Pero es Patacones. importante esa hermandad, de hermandad. Estoy cuando me necesites, y ser ejemplo hacia otros. Porque Jesús miró y le llamó la atención. O sea, Claro.
hubo algo que llamó la atención. Y a veces con nuestro comportamiento estamos hablando mucho. Seguro. Y eso es importante. Tendríamos tantos textos para hablar. Y hoy hablábamos un poco de lo espiritual, ¿no? Y decimos siempre para por ahí los que, yo me acuerdo cuando recién conocimos al Señor con mi mamá, tenía unas amigas que me hice enseguida unas amigas cuando empecé a congregarme, a ir a la iglesia. Sí. Y nos causaba gracia, ¿no? Que todos se llamaban hermanos. Claro, hola hermana, claro, hola hermano. Claro. No, yo decía, están re locos esto. Claro. Y yo era ahí entrando a la adolescencia, 11 años tenía. Están re locos, decía yo, como hermano, hermana. Imagínate, encima de hija única. Claro. Vengan a traer más hermano ahora. Así que me llamaba mucho la atención ese título, ¿no? Y el otro día hablábamos un poco de la familia y el vínculo espiritual también lo mencionamos hoy. Tenemos a un padre y que incluso con Jesús podemos compartir ese padre que es Dios, ¿no? Exactamente. Y él incluso dice que nos ha llamado hermanos, hermanos con Cristo, y aún aquellos que somos comprados por esa misma sangre, que pasamos a ser hijos de Dios. Seguro. Por eso somos entre hermanos. Así que por eso mis hijos tienen muchos tíos. Seguro. Hay otro abuelo. Tenemos de Timoteo 1:5. A Timoteo. Según de Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí es hermoso. ¿Qué vemos? Una transmisión de fe. De fe. De la abuela a la madre al hijo. ¿Qué responsabilidad las abuelas que tenemos? A este sombrero también me cabe a mí, me está cayendo todo el sombrero a mí. Qué importante esto de abuela, de poder transmitir. ¿Qué transmitimos como abuela? No, vení vos, déjalo aquel. O a veces las abuelas lamentablemente hacemos esa división en los nietos y es tan feo, tan mal, en el cual no edificamos sino que producimos grietas en los corazones de nuestros nietos, como así también de nuestros hijos, porque se ve la diferencia. Tenemos que tratar de tener ese manto de generosidad y de aún de transmitir lo que transmitió esta abuela Loida. Y lo detalló mucho el apóstol, lo que fue de tu abuela, tu madre y a ti también. No sé si tenemos algún otro... Se me apagó el teléfono. ¿Tenemos saludito o alguna mención o algo en el teléfono? A ver si, porque estamos hablando mucho y no sé si se están comunicando. ¿Tenemos a alguien que se haya conectado? ¿Algún mensaje? Se quedó sin batería, Laurita. Tenemos, Ahí tenemos hay otro en pantalla. Estamos haciendo. Estamos diciendo, ay, qué bueno. La cara que tengo. No hay nadie. Bueno, bárbaro. Seguimos entonces. Pero nos están cerca de 10 personas mirándonos. Muy bien. Así A todos ellos les saludamos. Estamos viendo todos los títulos que tenemos en la Biblia y que han sido buenos ejemplos. Después tenemos también uno del sobrino. Ajá. Un sobrino, 12, 4. Toda la familia. De un sobrino que se habló. Y también muy conocido, Tal vez no dice la palabra sobrino, pero... Génesis 12:4. 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y lo con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Sí, hay uno donde dice que su sobrino. Sí, dice sobrino del hijo de su hermano. Claro. De su hermano. Porque acá al principio, Sí. en el capítulo 11, Sí. donde versículo 27 habla de los descendientes de Taré, el padre de Abraham. Sí. Entonces dice que tuvo a Abraham, a Nacor y Sí. a Aram. Claro. Y Aram engendró a Lot. A Lot. Y murió Aram antes que su padre, dice, en la Claro. tierra. Entonces ahí más abajo, en el versículo 31, dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, Sí. y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo.
¿no? Claro. Y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, Sí. su hijo, Sí. y salió con ellos, ¿no? Sí. Entonces ya después, en el capítulo 12, cuando dice que Dios lo llama a Abraham, dice que Se Abraham fue se va con Lot. con Lot. Le siguió, Que era que es su el sobrino. sobrino, en el cual este sobrino era muy respetuoso hacia sus tíos y le obedecía. Pero bueno, vio, a veces los problemas no surgen directamente por el parentesco, sino de los terceros. La discordia hay entre los siervos, podríamos los decir. siervos, entre los siervos, entonces tuvieron que dividirse las haciendas, como se Así dice. es, dijeron Uno uno agarró agarró la llanura, uno agarró el valle y el otro agarró la sierra, las montañas. ¿Y qué pasó? Ahí se tuvieron que dividir. Pero sucedió que en el lugar tan que Lot había elegido, luego se vino lo que era Sodoma. Claro. ¿Y qué hizo su tío? Rogó para que su sobrina se salvara. Ahora, su sobrino fue obediente, pero no el parentesco político, porque la esposa quedó que trató esa por no obedecer. Entonces, por eso es importante la obediencia, y el sobrino que obedeció. A veces muchos han quedado huérfanos y los tíos han tomado la carga, este lugar, y han sido buenos sobrinos, buenos sobrinos, y esto hay que Ahí yo tengo destacar. un saludo de mi sobrina. ya. ¿Qué dice de Ruth? Sí, Noemí. Sí, dice que te extrañamos tiempo. Bueno, pero ahora está acá, Ruth, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer? Un besito, te extrañamos en Mar del Ruth, Noemí, Dios te bendiga. ¿Cómo se transmite? Porque ahí, viendo en la pantalla las caras que hago, porque más tarde me di cuenta que Gian Hace lo mismo que yo. El parentesco. Exacto. Y se le va a hacer. Y tenemos dos últimos títulos. No sé cómo Sí. vamos con el tiempo. Me parece que lo estamos pasando, ¿no? Sí. Ay, Dios mío, nos van a cortar, el internet nos van a cortar. Yerno. Mira vos, Mira. yerno. y la nuera. Génesis Nos faltó la 19:14. No aparece la nuera. Sí. ¿Y cómo no aparece Ruth? Pero la palabra nuera aparece. No. No. Bueno, porque aparece. Lot sobrino Esposa. tampoco, pero dice hijo de su hermano. O sea, se entiende. Bien. Y esposa Y de Ruth su- tendríamos que buscar Ruth, a ver cómo aparece. Ahí, ¿cuál era? Yerno aparece. Yerno, en Sí. Génesis 19. 19:14, a ver, si no me equivoco. Y para tener en cuenta, busquen a ver si Ruth aparece como nuera de Noemí. Tarea me parece para la que casa. sí, me parece que sí. A Tarea ver, para la- Génesis 19:14, Yerno. Dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Los Ahí yernos. tenemos los malos yernos. Oh. Tenemos los malos yernos. Justo tenemos esa única palabrita y encima Malos. malos. Pero no, yernos y nueras, pórtense bien con sus suegros. Y sean obedientes. Ese palo no es para este gallinero. Yo tengo yernos. Yo también amorosos. soy nuera, yo también, y ¿cómo es? Y obedientes, en el cual no tomar en desmero el consejo de aquellos que están encima de nosotros, porque quiero o no, aunque no sea un parentesco Claro. sanguíneo, es un parentesco político, pero debemos tener en cuenta, porque a veces dice, no, esa familia nada que ver a la nuestra, no Claro. entiende, pero por ahí nos podemos encontrar con un sabio. Así que no seamos como los yernos de Lot, Claro. que terminaron ¿dónde? ¿A dónde? Terminaron sepultados en Sodoma y Bajo el Gomorra, fuego. claro, porque no ¿Qué se quisieron dejaron? seguir, se burlaban. Bien. Ay, a ver, Ahí de está. Ruth, ¿qué dice? Dice, entonces se levantó con Muy su bien, nuera. me Ruth, olvidé. capítulo 1, versículo 6. Existen las nuevas. Muy bien, está la Acto nuera fallido, también. diríamos en psicología. Las nueras también, pero bueno, ahí había una nuera buena y una una nuera. mala. Bueno, no mala, no era mala, ella decidió, Era, eligió. claro. Una que seguía y otra que no seguía. Que no seguía, Claro, ¿eh? Pero bueno, se ve que otra quería rehacer su vida. se Claro, ve. claro. Y una no, dijo, voy a acompañar a mi suegrita, aunque viejita,
capaz que cascarrabia también, pero bueno, ahí siguió, ¿eh? Pero bueno, es importante. Estos títulos no son títulos al azar, son títulos que tienen peso y debemos cumplirlos como tal. Y por último, la viuda. La viuda. También es un estado, cuando le preguntan ¿qué estado tenés? ¿Casado, soltero? Y a veces viuda, Es como un título que no agrada. no agrada, Viuda, ¿no? no agrada, seguro que Pero muy- pero es un estado. Es un estado, es viudez, porque Seguro. cuando vamos a afirmar que casada, soltera, viuda. Yo ya no soy soltera, tampoco. soy viuda. Es viuda, es otro estado. Y dice, ni yo me entiendo, proverbio puede ser. Porque yo estaba buscando romanos, nada que ver. 19:25. De la viuda. Proverbio 19:25, a ver. No, 19, no, 15 me parece. Romanos. o 15:25. Sí, Ah. dice Proverbios 15:25. Sí. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. ¿Viste? Mire La usted, heredad. Yo qué tengo una bendición que hermosa tienen heredad. las viudas. Exactamente. Tengo una hermosa heredad. Hermosa heredad, Nietos, y por el hijos, apóstol Pablo, Nietos, está la viuda. Sí, ¿no? Sí, ahora dice que no esté chumeando, que haga que vea la palabra, pero aún la iglesia, Aún la iglesia la insta a que pueda asistir a las viudas. Sí. Ahora, las viudas antes tenían al compañero, el cual tenían que servirle, atenderlo, asistirlo. Es como que tienen un poco de libertad, en el cual pueden dedicarse a otras cosas. Consejo a las más jóvenes, que a veces las más jóvenes ¿eh? De aquellos que ya han pasado el tiempo y que tienen la bendición. Como dice que Dios afirmará la heredad de la viuda. Qué tremendo, y mejor que una viuda en el camino del Señor. Tenemos muchos ejemplos muy lindos en la palabra del Señor de la viuda, como por ejemplo la ofrenda de la viuda. Es La un viuda ejemplo de desata. sabiduría, esa ofrenda de esa viuda, ¿no? Tal Que cual. Dios tenía y Dios la sostuvo. O sea que ahí vemos el cumplimiento de esa palabra, Tal en cual. esa heredad. En esa heredad. Porque a veces parece que la heredad se ve muy, como podemos decir, que si no es esposo, Sí. no hay quien sostenga a esa familia, los hijos y lo que venga, ¿no? Sí. Pero ahí afirma esa heredad, ¿no? Pasa Y a se cumplir ese lugar. Se cumple tal así. Por eso en esta tarde hablábamos sobre el parentesco. Uno hace una introducción para poder decir qué van a hablar esta tarde estas mujeres. Ese parentesco, y que cada uno, o no, tenemos título. Padre, madre, hijo, sobrino, nieto, abuelo, viuda. Tenemos esos Y títulos. tenemos que llevarlo bien. Ahí está. Tenemos que llevarlos con honor. Es una buena Ana, es una buena madre, buena suegra, es una buena suegra, Llevar ese título. Ay, pero no soy abogada, no soy esto, no soy no, hijo, una que entre comillas el parentesco nos ha dado, ya sea de ser político u espiritual. Y a toda esa familia que tenemos y que tal vez muchos nos están mirando, es un privilegio tenerte como hermano en la fe. Hermano, muchos de ellos somos hermanos a través de la fe, pero también muchos cumplen la función de abuelo. Hacia nuestros hijos, hacia... Bueno, acá la abuela es la abuela Mirta. Claro, en la iglesia es la abuela Mirta, es la abuela de todo, Claro. donde mis hijas se enojan, es mi abuela. Bueno, pero se comparte, porque cumple una función de una abuela sabia. ¿A qué nos lleva todo esto?